Estamos en una tierra donde también se celebra el Reinado Nacional de la Belleza. Y hace algunos años hubo un escándalo por una reina que se hizo una cirugía estética, y como estamos en la región Caribe, todo eso se formó un problema que tuvo que terciar nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que en paz descanse, y sentenció la siguiente frase: queremos reinas que se hagan en la cama y no en el quirófano. La siguiente, por favor. Parafraseando a este creador del realismo mágico, también nosotros lo que queremos es que haya candidatos que se creen, candidatos verdaderos, candidatos con tristezas y alegrías, candidatos con virtudes y con defectos, candidatos reales, no candidatos que pareciera que se estuviesen maquillando y que terminan siendo unos Frankenstein. Pero a diferencia de el original Frankenstein, que termina acabando con su creador, estos Frankenstein son peores, porque estos terminan destruyendo la esperanza, los sueños de una nación, de un pueblo, de una comunidad, de un municipio, de un departamento, de una vereda. Y quienes engendraron a estos Frankenstein pasan a gozar de millones y millones y millones de pesos por la asesoría que prestaron. O lo más probable es que piensen que de pronto, en el momento en que lo estaban maquillando y lo estaban engendrando, ya visualizaban lo que iba a ser ese Frankenstein. Y por eso se alejan rápidamente de estos Frankenstein. Habrá consultores, asesores, que en este momento se sientan molestos por lo que uno está diciendo. Y ellos dirán: un momento, es que nosotros nos limitamos simplemente a asesorar, a dar unas pautas para ser implementadas para una campaña. Sí, eso es cierto, y ellos tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Ellos, cuando están asesorando a este tipo o maquillando a este tipo de Frankenstein, uno podría decir, y es más, yo iría mucho más allá. La siguiente, por favor. Y es que yo no me imagino, y yo jamás creería que un consultor, un asesor, un equipo de prensa, un equipo de comunicaciones le diga a un candidato: mira, te vamos a maquillar, te vamos a formar para que tú vayas y te asaltes a ese país, para que tú vayas y te asaltes a ese departamento, para que tú vayas y te asaltes a ese municipio. Yo soy un convencido de que eso no es así. Soy un convencido de que sí, de verdad, ellos hacen su trabajo, que son ellos los que terminan haciéndolo. Sí, eso es cierto, pero esa excusa cada vez se está haciendo más delgada. Esa excusa de que ellos son los que van a terminar haciendo los actos de corrupción, ya es difícil sostenerla. Por supuesto que en el derecho penal la responsabilidad es individual. Cada quien responde por lo que hace, no solo en Colombia, en Latinoamérica, al punto de que en lo penal eso no se transfiere por ningún título. El delito de la consanguinidad tampoco existe. Pero la gran pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir con esa excusa? Un momento, es que el que termina robándose los recursos es aquel, no fui yo. Y lo reitero, no me imagino jamás a un consultor, asesor, un equipo de comunicaciones fomentando este tipo de situaciones. Los consultores no pueden, y todos estos asesores y equipos de comunicaciones no pueden quedarse solo en la estadística. Sí, ganamos, perfecto. En una sala cuelgan el cuadro del candidato con el afiche que ganaron. No, esto no puede quedarse en una sola estadística. Esto debe ir más allá, porque yo estoy seguro que el triunfo supremo
de la consultoría, el triunfo supremo de los asesores, es lo que va a pasar con ese candidato durante los 4 años que va a estar o durante los 5 años que va a estar en el poder. Ese es el triunfo supremo. Que sea un candidato bien recordado, que sea un candidato que haya podido cometer desaciertos, pero que no sea nada que tenga que ver con robarse los dineros públicos. Ese es el triunfo supremo. Ese es el candidato que va a estar allí colgado en esa sala para mostrar, lo respaldamos. Pero cuando ese candidato termina su periodo y es o perseguido o va a la cárcel, yo estoy seguro que ese cuadro de esa sala lo quitarán. Porque yo creo que en esto de la consultoría, los asesores, los equipos de prensa, cuando termina la campaña, lo primero que se dicen entre ellos en la reunión es: esperemos que no la vaya a embarrar, esperemos que lo haga bien. Y cuando termina mal, todo el mundo dice lamentable, pero solo hasta allí, lamentable. La cuestión es, desde esta bella profesión que es el de ser consultores, comunicadores, asesores, debemos empezar a preguntarnos qué nos está faltando por hacer, qué no estamos haciendo bien. Hemos estado maquillando Frankenstein. Pareciera que estuviésemos haciendo esto. ¿Acaso lo que interesa es ganar como sea? Y ese como sea es o pisoteando o apartando toda norma ética o todo comportamiento moral o todas buenas costumbres. ¿Será que lo único que importa es la gente, pero importa es como número cuántos votos va a poner? ¿Será que eso es lo único que interesa? ¿Será que nos ha faltado ponernos más en la ropa de ese ciudadano al cual vamos a llegarle para que vote por el candidato que nosotros tenemos y al cual le hemos hecho todo un trabajo de presentación? La próxima, por favor. Miren lo que pasa en Colombia y en algunas regiones. Para implementar toda esa estrategia de comunicaciones necesitan de mano de obra calificada. Yo coloco esa mano de obra calificada en comillas sencillas: periodistas. Resulta que una ley en Colombia del año 2004-2003 colocó que el periodismo lo puede ejercer. Como es una ley tan ambigua, el periodismo lo puede ejercer cualquiera. Entonces se dan casos como este: personas que han fracasado en todos los oficios, personas que han fracasado en todas las profesiones, no les queda más nada que meterse a periodistas. Entonces, muchas campañas manejan esto de la siguiente manera, como si fuera una subasta, en donde compran a todos los periodistas y compran medios de comunicación. Llegan las personas de la asesoría a las campañas: bueno, ¿y cómo vamos a llegar a transmitir este mensaje? No, un momento, nosotros nos encargamos de eso. Y allí entra a jugar un papel humillante la publicidad oficial, en el sentido de entrar a comprar medios completos, periodistas, salas de redacción, y algunos desde el centralismo bogotano, algunos noticieros, como con el ánimo de mostrar que son pluralistas, que ellos sí le están dando todo el tiempo necesario a las personas. ¿Saben lo que hacen? Colocan un cronómetro arriba del televisor allí. Entonces van a entrevistar a un candidato y empieza a correr el cronómetro. Entrevistan a otro candidato y corre el cronómetro. Esto para dar muestras de que ellos son pluralistas, que son equitativos con el tiempo. Pero esa no es la verdadera intención. La verdadera intención de todo esto es estar con Dios y con el diablo. Y en Colombia hemos comprobado que las elecciones muchas veces las gana el diablo. La próxima, por favor. Vean, no podemos negar en estos momentos y en este escenario y de esta cumbre el gran fenómeno por el que atraviesa
toda, absolutamente toda Colombia y por qué no nuestra región. No podemos estar de espaldas a la corrupción. Mire, esto es algo que nos ha tocado a todos, que podrán decir, no, que es un problema social, que es que todo el mundo es corrupto, que es que todo, ¿qué clase de sociedad estamos formando? Sí, todo eso es cierto. Mira, Edgardo Buscaglia es un escritor mexicano, escribió un libro en donde con datos demostró que el lavado de activos por corrupción política ya es igual o superior al lavado por el tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas. Y eso es terrible. Eso nos tiene que llamar a una reflexión. Entonces, cuando nosotros maquillamos esos Frankenstein, no estamos también aportando a todo este problema que plantea Edgardo Buscaglia en su libro del lavado de la corrupción política. La siguiente, por favor. Tuve la oportunidad de conocer en la cumbre de Quito a unos mexicanos y ellos me contaban el problema de la corrupción allá, y de verdad que a veces uno cuando lo lee, uno no lo dimensiona, sino cuando escucha a personas que lo están viviendo. De pronto las personas colombianos que somos aquí, cuando usted lo habla de su región, desde su municipio, desde su vereda, es más sentido ese problema de la corrupción. Y ellos planteaban lo que pasaba con Javier Duarte, el que fue gobernador del estado de Veracruz, que es el tercer estado más poblado de México, que hoy en día es investigado por millonarios y millonarios de fraudes de lo público en Veracruz. Hablaban de Roberto Borges, el gobernador que fue de Quintana Roo, que hace días fue capturado en un lujoso hotel de Donald Trump allá en la ciudad de Panamá. Hablaban de Guillermo Padres, el que fue gobernador del estado de Sonora, de César Duarte, el que fue gobernador de Chihuahua, y que los presentaron en su debido momento como la sangre nueva, como la gente, como lo mejor de la nueva generación del PRI en México. Y hoy son el engendro más terrible de la corrupción de ese querido país que es de México. Y yo estoy seguro que detrás de toda esta gente hubo poderosas maquinarias de consultoría, de asesores, de equipos de prensa, de periodistas. ¿Qué decir hoy? Podría uno decir el caso Odebrecht, que es el caso que nos puede dar el toque de lo que es la corrupción hoy en día. Odebrecht corrompió en África, en toda Latinoamérica, pero todo parece indicar que el único país donde todos sus negocios fueron lícitos fue en Colombia. Pero ese es un ejemplo. Y dirán ustedes, hombre, pero es que es una sola empresa, ¿cómo vas a decir que entonces son todas? Perfecto, está bien. No, que es que los políticos son corruptos, no son todos. Perfecto, está bien. Que la política no es mala, perfecto. Ayer hubo una frase, para mí la frase más memorable hasta ahora, la dijo Antonio Sola cuando dijo que la política es una forma de construir un mejor mundo. Y vea, mire, en esta desesperanza que hay ahora mismo, en este odio y desprecio que hay por lo que es todo lo que huele a política, esa frase es esperanzadora y hay que aferrarse a esa frase. Y es verdad que sí se puede construir. La próxima, por favor. Los consultores, los asesores, los periodistas, todas las personas que manejan estos medios, los medios de comunicación, no podemos pretender ser como los traficantes de armas, de escudarnos en que nosotros no apretamos el gatillo. No podemos seguir con esto. No podemos seguir con el cuento. Es que si nosotros no las vendemos, otros las venden. Si nosotros no lo hacemos, otro lo hace. No podemos ser indiferentes, porque yo creo que la fuente donde se bañan todos esos candidatos, la fuente donde se bañan todos esos candidatos, la llenan los consultores,
la llenan los asesores, la llenan los equipos de prensa. Señora, le agradezco, por favor. La llenan los consultores. Son ellos. Los consultores, los asesores de esos equipos de prensa, para mí son unos alfareros. Ellos son los que van a moldear a ese candidato. Es más, lo moldean a tal punto que hasta sus instintos lo pueden hacer. Ustedes pueden llegar hasta eso. Entonces pareciera que hoy lo que estuvieran moldeando fuesen Frankenstein. Frankenstein que llegan a hacer terribles actos. En esto sí, de verdad que quiero hacer una salvedad, y es, podrá haber consultores, asesores que sean el mismo Jesucristo, equipos de prensa integrados por apóstoles, pero que va a haber candidatos, bandidos de 7 suelas, de eso no hay duda. Pero que eso se convierta en una exótica, pero una exótica excepción. La próxima, por favor. Yo no quiero venir aquí a pretender a que uno tiene la solución revelada, la verdad revelada, no, sería un gran irrespeto para con ustedes, pero creo que este es el escenario para reflexionar, para decir esto, para decir cuántas personas que hoy están en esta cumbre han llevado a la presidencia, gobernaciones, alcaldías, a tenebroso Frankenstein de la corrupción. Por supuesto, esto no los hace responsables jamás. Y quería presentar algunas ideas, simplemente ideas. Mire, el problema de la corrupción es tal que cualquier cosa que se le ocurra a cualquier ciudadano para combatirla, hay que escucharla. Y yo creo que hay que pensar es en fomentar candidatos verdaderos, de carne y hueso, candidatos con aciertos y desaciertos, defectos y virtudes, tristezas y alegrías, que vayan a gobernar a ciudadanos que tienen las mismas características. Yo creo que una propuesta de solución es que ese mismo equipo que creó a ese candidato haga o evalúe esa gestión cada año por anualidad de ese candidato y emita unos informes. Si quiere hacer algunas recomendaciones, podría hacerla o no, como a bien tenga, y que sea entregado a ese gobernante. Pero si ese equipo es el mismo que está asesorando al gobernante, yo espero que tenga la suficiente madurez para que contratarlo de manera externa. ¿Para qué? Para que a final de cuentas, de ese periodo de los 4 o 5 años, ese candidato es un fiasco y es un ejemplo de corrupción, hombre, al menos quede como una salvaguarda de que hubo unas alertas tempranas y de que hubo un informe donde se decía, vean, mire, usted va mal. Me dirán algunos, no, pero es que esa no es la tarea de nosotros los consultores. Bueno, ahí seguimos lo mismo, no sé ese árbol. Ustedes saben cuando uno se quiere esconder de alguien y se pone detrás de un árbol. Bueno, ese árbol de pronto va quedando cada vez más corto, más corto, más corto, para esconderse uno con esas excusas. ¿Por qué no asesores, consultores, equipos de prensa, periodistas, constituir cuerpos colegiados con las personas más prestantes en lo que tiene que ver con la moral, para exaltar las buenas costumbres, para invitar a buenas prácticas políticas? Otra opción es que asesores, candidatos firmen un compromiso ético, un compromiso empresarial y social que promueva las buenas prácticas, que promueva el juego limpio, el respeto por los electores y la palabra dada. No podemos olvidarnos de la academia, hacer alianzas con las academias. ¿Para qué? Para generar equipos de trabajo, en especial de comunicación, para que hagan investigaciones sobre todo ese periodo de gobierno y que todo esto sea investigado y que todo esto sea publicado. Y eso es simplemente una manera de hacer estos aportes. Son aportes. Y yo me pregunto, ¿y por qué no un aporte extremo? Que esa empresa de consultoría que estuvo detrás de ese candidato que hoy en día está en la cárcel o está detenido, no se pronuncie condenando todos esos hechos de corrupción.
son ideas, no lo vayan a tomar como más nada. La corrupción, como le decía ahora rato, es un problema social. Sí, ¿qué clase de sociedad estamos formando? Porque de pronto el consultor o los consultores, asesores o los equipos de comunicación le dicen, no, nosotros nunca le enseñamos eso a ese candidato. Los que le eligieron fueron ustedes. Ah, qué manera tan elegante de ser Pilato hoy en día. Bueno, si la corrupción es un problema social, en el sentido de qué sociedad estamos formando, yo pregunto entonces a los consultores, a los asesores, a todos estos equipos de prensa, ¿qué clase de candidato entonces están maquillando? No podemos seguir maquillando Frankenstein para presentarlos a toda una región, un país que está ya hastiada de todo esto de corrupción. La mayor corrupción está en la política. Mire, para los que creen, pues, Dios, la divina providencia, su disciplina, su entrega por el saber, le permitieron pulir un talento que para mí me parece maravilloso, pero maravilloso. Usted sabe lo que es tener el talento de convencer a miles y a millones de personas de que voten por el candidato que usted está asesorando. A mí eso me parece algo divino. Entonces, ¿por qué no comprometerse un poco más para revestir a esos candidatos de una inquebrantable voluntad por lo honesto y por el respeto a lo público? Para hacer cumplir esos sueños de esos jóvenes que al inicio de ese video estábamos viendo. Yo pregunto, ¿qué perdemos con intentarlo? Muchas gracias.